Hola, bienvenidos y bienvenidas a Punto de Emancipación. En esta oportunidad estamos junto a Jorge Alemán y Sergio Larriera con motivo de la aparición de su nuevo libro Razón Fronteriza y Sujeto del Inconsciente, conversaciones con Eugenio Trías. Bienvenidos ambos, un placer poder hacerles esta entrevista. Y la primera pregunta es cómo dos psicoanalistas argentinos se interesan por la obra de un filósofo español quien a priori transita otros campos teóricos bastante diferentes a los del psicoanálisis. Bueno, en primer lugar hago una historia de breves encuentros en la que está involucrado Sergio, al que conozco ya creo que hace 50 años. En el año 1974, en una Argentina que uno podría, si se quiere, caracterizar como prerrevolucionaria, o por lo menos así se pensaba a sí misma la Argentina en aquel entonces. Sergio era testigo de eso. Hicimos una mesa redonda en La Boca, en el barrio de La Boca, barrio fronterizo, en el taller del Cuarteto Cedrón, donde también estaba el artista Alberto Cedrón, y en donde participaron varios psicoanalistas y escritores. En aquella época, la irrupción de la CAM había provocado en el campo psicoanalítico, vamos a decir, un espíritu letrado. Había mucha presencia de lo literario, había muchísima militancia en la sala, era una época de grandes experimentaciones políticas, sexuales, artísticas. Oscar Mazota, que estaba en aquel acto, había sido uno de los teóricos del happening. Germán García había empezado a ser un novelista experimental muy importante. Larriera había escrito su novela. Yo había ganado el premio del Fondo Nacional de las Artes de Poesía. Y en fin, era un torbellino, un laboratorio, una cantidad de vasos comunicantes en donde todavía la canalización, digamos, más radical de la militancia política no había del todo obturado esos caminos. Todavía había un gran orden de experimentación, podríamos decir, ¿no? Y en ese contexto estaba Eugenio, en Buenos Aires, que vivía como exiliado del franquismo. Se había sumado a una práctica muy habitual en Buenos Aires, que era los grupos de estudio. Estaba muy contento en Buenos Aires y apareció en esa mesa redonda. Recuerdo todavía que él aclaró que no era ni psicoanalista ni escritor, y en aquel entonces había hecho un libro que se llamaba La filosofía y su sombra. Ya el título muestra que Trías es un filósofo que se caracteriza siempre por estar interesado por algo exterior a la filosofía. A él le preocupa siempre un elemento heterogéneo a la misma filosofía, más que buscar internamente cómo la filosofía se constituye desde sí misma. Siempre ha atendido desde muy joven a un elemento que interpele a la filosofía desde afuera. En aquel entonces había hecho un libro que a los argentinos, por diversas razones de las corrientes teóricas de aquel momento, les concernía. En el libro de Trías ya estaba Lacan, que era muy raro en un español. Estoy hablando de un libro de año 68. Estaba Heidegger, estaba el estructuralismo de Levi Strauss, y bueno, y él participó de aquel evento. Luego pasaron los años, vino la pesadilla, la tragedia argentina, el exilio en España, y bastante tiempo después, por una contingencia, me volví a encontrar con él en Barcelona, ya presentando un libro de Eugenio Trías, La razón fronteriza. Era en la época en que, como ven, está en el título de nuestro libro, era en la época en que Trías había inaugurado ya un viaje personal, él mismo en su filosofía, intentando construir una suerte de sistema. Él era muy irónico con respecto a la palabra sistema, decía que era como un castillo de arena al lado del mar. Pero sí es cierto que él estaba convencido de tener una idea filosófica, que era la idea de límite, la idea de frontera, y tuve la oportunidad de presentar ese libro, gracias a que Larriera siempre fue muy perspicaz y muy bien dotado para pensar los esquemas topológicos. El día de la presentación apliqué esos esquemas al libro de Eugenio Trías. Él me dijo muy graciosamente que había sido como una especie de encuentro con su daimon, que es una categoría que él maneja en su filosofía. Y luego entonces empecé a almorzar en Madrid en sus viajes, y ahí surgió la idea de constituir un espacio de trabajo donde ya se suma Sergio Larriera,
un seminario empezamos a hacer en el Círculo de Bellas Artes, que también hacemos en el Museo Arqueológico de Madrid, en donde nos dedicamos a no solo indagar la filosofía de Trías, sino a realizar una suerte de expansión transversal de su filosofía del límite, y además empezamos a intimar con él, es decir, nos volvemos amigos, empezamos a tener reuniones muy especiales donde practicamos una suerte de asociación libre, de conversaciones psicoanalíticas. Trías tiene la particularidad de ser a los intelectuales les gusta el psicoanálisis, pero no les gusta la transferencia, no les gusta ir a hablarle a un psicoanalista. Hay muchos filósofos que tienen una gran pasión por la obra de Freud y la obra de Lacan, pero jamás irían a la experiencia del psicoanálisis. Trías, en cambio, sí se había psicoanalizado. De hecho, en este libro, en la conversación, nombra a su psicoanalista. Y bueno, a raíz de esos seminarios, Sergio y yo terminamos un fin de semana en la calle Balmes, en Barcelona, conversando con él sobre su obra y lo que implicaba esa obra para nosotras, porque de algún modo nosotros nos considerábamos también fronterizos o seres del límite, ¿no? Sí, creo que no sé si recuerdo bien o se mezclan las cosas. Me parece que cuando estuvimos conversando respecto de tu futura intervención en esa ocasión en Barcelona, ¿no? Habíamos ido sobre la aventura filosófica. Efectivamente, sí. Y es donde encontramos, ¿no?, los esquemas. Los esquemas, los primeros esquemas rudimentarios que él utilizaba, que inclusive por esos extraños prodigios de la memoria, como diría Borges, ¿no?, estaban tal cual en Lacan, pero él los había puesto al servicio de otra cosa, como nos sucede muchas veces que utilizamos una referencia a un libro y ignoramos totalmente que lo hemos hecho. Lo descubrimos luego, ¿no? Yo creo que ahí había una referencia a Lacan, ¿no es cierto?, que él había leído. No explícita, digamos. No explícita, no, sí, no, y además al servicio de la presentación de sus primeros esquemas, ¿no?, de la cuestión de los dos cercos, el cerco del aparecer y el cerco hermético, lo que sería lo que aparece y la sombra, lo que está oculto, ¿no?, que mencionaba Jorge. Y entonces ese esquema nos llamó poderosamente la atención y pensamos que era un buen punto de partida o un punto importante para que Jorge incidiese en esa conversación con Eugenio Trías en la obra de él, ¿no? Y así fue. Claro. Y Trías quedó fascinado, quedó tocadísimo por aquello. Pero volviendo a la pregunta de Diego, Sí, ¿y sí. por qué a nosotros nos interesaba Trías? Bueno, ¿por qué nos interesaba Trías? Y bueno, fueron cosas... porque Trías nos empezó a interesar especialmente después, en el desarrollo de la relación. Sí. No nos interesaba a priori. Como ¿no? dijo Jorge, en el momento que empezaron a intimar. Exactamente, sí. Hasta el punto de que yo podría decir que yo he sido penetrado e incorporado un montón de cuestiones importantísimas en Trías sin muchas veces manifestarlo ni citarlo explícitamente, ni siquiera vanagloriarme de la cantidad de años que estuvimos trabajando con él, porque estuvimos cerca de 12 años, 10, 12 años trabajando con Eugenio en un seminario aquí en Madrid, ¿no? Entonces, volviendo sobre el porqué, y un poco contingencias y azares, ¿no? Yo creo que lo que mencionó Jorge del hecho de haberlo conocido con esa distancia y con ese respeto en Buenos Aires, él ya era un joven filósofo encumbrado, ¿no?, con repercusión filosófica en el ambiente intelectual de Buenos Aires mismo, ¿no? Era por lo menos en ese grupo de gente de aquella famosa presentación en el barrio de La Boca, en el taller de los Cedrón, ¿no?, de los hermanos Cedrón. Y esa fue indudablemente una marca, pero después lo otro fue todo azaroso y contingente. A Jorge lo invitan a presentar Trías
Pero no Sí, se ve. casualmente, no hay nada premeditado. Nada. Por eso yo te quería preguntar ahí si la palabra límite, en el sentido en que la usa él, que no es negativa, el límite no solo es un semáforo rojo que prohíbe el acceso a algo, sino que es una apertura a otra cosa, o la palabra fronterizo resuena de algún modo particular para nosotros. Sí, por supuesto, indudablemente, eso lo mencionaste recién, ¿no? Eso tuvo una repercusión al menos inconsciente en nosotros, ¿no es cierto? Porque eran términos especialmente tentadores, fronterizo, límite, etc. Hasta el punto de que yo he incorporado la noción de límite como esa idea tan de Trías, tan de el limes, ¿no? Como no una línea que divide y separa una cosa de otra, sino algo que también no solamente conjuga y reúne, además de separar, ¿no es cierto? Y se puede habitar, se habita en el limes. Y eso lo podemos ver en cualquier geografía, en cualquier historia, en la misma España. Todas las regiones fronterizas se llaman la franja, la raya, etcétera, ¿no? Son todos los nombres, la manera en que los pobladores bautizan esas regiones de frontera. Son límites habitables. Y esa idea era muy propia de Trías, tomada del concepto romano de limes, ¿no? Y que él había trabajado y desarrollado. Indudablemente a nosotros nos repercutió la idea de límite y de frontera y por cierta posición personal nuestra en el discurso, ¿no es cierto? Siempre un poquito en la frontera. Sí. No, les quería preguntar, ¿de dónde creen que proviene el interés de Trías por el psicoanálisis? Tanto para analizarse como para luego haber desarrollado ideas dentro de su obra. Bueno, Sergio, avanti. Cualquiera de los dos. Trías tiene una relación con Freud, con Marx y con Freud, y los trabaja así, inclusive en este libro que he traído aquí, que es El árbol de la vida, ¿no? Que es una referencia esencial en nuestras conversaciones con él, ¿no? Él trabaja Freud y Marx, ¿no? Como una culminación del pensamiento, ¿no? Y en la formación de un filósofo. Él es de origen hondamente platónico. Para él la filosofía arranca y es platónico-socrática, ¿no? Pero en su actualización y su desarrollo y su ir hacia la contemporaneidad, llega a Marx y a Freud, ¿no? Y Freud especialmente le interesa, ¿no? Como una gran aventura del espíritu y fundamentalmente por su concepto de inconsciente, ¿no? Que tiene mucho que ver con esta idea de Trías de que permanentemente está sustrayendo, en todo lo que aparece está sustrayendo algo, ¿no? Que se retiene, se contiene y no se da a ver en términos positivos y absolutos, ¿no? Sino siempre es un aparecer con sustracción. Entonces, en ese sentido, tanto Freud como Marx le prestan ese servicio. No le interesa tanto Marx políticamente, sino como un gran pensador que explica lo que pasa realmente en la contemporaneidad. Inclusive él, en la parte que hace referencia en este mismo libro a su militancia política como antifranquista, lógicamente milita en el único partido que en ese momento tiene una organización partidaria, que es el Partido Socialista Unificado de Cataluña, ¿no? Que es el Partido Comunista. Es el Partido Comunista que tiene ese nombre, ¿no? Y muy en diferencia y muy en disensión y distancia con una cantidad de conceptos y de dogmas y de razonamientos y de procedimientos y de realizaciones del marxismo en general, en disidencia con todo eso. Pero prácticamente en España ese partido
le permitió a él sus pasos de militante político iniciales, ¿no? También en relación con sus amigos, etc. Muy interesante toda esa época, pero siempre con este escepticismo, con esta doble posición de Trías, ¿no? Sí, aparece esto, pero lo que se sustrae, ¿no? O lo que él mismo sustraía de lo que aparecía. Del mismo modo, fíjense, fue un militante de la obra, como él la llama, del Opus Dei, ¿no? Durante 3 o 4 años en el Opus Dei, y una renuncia y una lucha contra esa posición en el Opus, ¿no es cierto?, muy importante y muy clave en su vida, de la cual también forma parte de esa ruptura toda su formación como marxista y como lector de Marx, ¿no? como lector de Marx, como especialista en ciertos aspectos del Capital, de los manifiestos del 44, etcétera, etcétera, y Freud, ¿no? Así que Freud forma parte de su formación. Ya en Argentina está en contacto con Mazzotta, que lo comentaba. Y luego escribe ese libro que es un clásico, Lo bello y lo siniestro, donde Lo bello y lo siniestro. Sigue una indicación de Freud de poner a lo siniestro como una categoría de la estética, ¿no? Es decir, la belleza no es la última palabra de las categorías estéticas, sino que en la obra de arte también, si realmente es una obra de arte, tiene que haber siempre cierta dimensión de lo siniestro, aunque esté oculta, en juego, ¿no? Este es uno de los momentos más freudianos de Trías. Y el otro aspecto, en cuanto a la pregunta de Diego de los psicoanalistas, es la idea de que el exilio, para Trías, la existencia, el ser humano, está constituido desde el exilio. Él utiliza la expresión existencia en éxodo y en exilio, porque la existencia no se puede fundamentar desde ella misma, está siempre atravesada constitutivamente por el exilio. No es que está haciendo referencia al exilio en particular que tuvimos, por ejemplo, Sergio y yo, sino que cada uno de nosotros, en la medida en que estamos habitados por ese límite, en Trías la categoría de exilio es clave en su despliegue filosófico, y yo creo que ese sería uno de los puntos por los cuales él se interesó en el psicoanálisis, porque el inconsciente, de algún modo, es la demostración de que nadie nace en su casa, que todo el mundo nace en cierta forma en el extranjero, y también la relación con nosotros, para él era esa exterioridad, es decir, éramos personas que no estábamos en el lenguaje de la parroquia, y como él también era un outsider con respecto al mundo académico, había una cierta comodidad en encontrarse con nosotros, que también con respecto al mundo psicoanalítico tuvimos nuestros más y nuestros menos. Y hemos sido siempre también personas un poco extrañas o no absolutamente homogéneas. No sé qué te parece esto, Sergio, al mundo psicoanalítico. Jorge. Es más, he logrado al cabo de los años definir esa posición psicoanalítica como la de cuerpo extraño. No me siento ni un enemigo, ni un espía, ni un emboscado, ni un conspirador, sino un cuerpo extraño simplemente. Algo que está en un medio con una cierta peculiaridad de su naturaleza, de su esencia, de su sustancia, ¿no? Por retomar algunos términos, muchos de ellos condenados por los filósofos, ¿no? Que es extraño a lo otro, sin ser un enemigo, ni estar conspirando, ni... ¿no? Un cuerpo extraño en el mundo del psicoanálisis. Exactamente. Sí. Jorge, sí. Pero no que los psicoanalistas quieran deshacerse de ese cuerpo extraño. No, porque lo han aceptado finalmente. Han admitido esa heterogeneidad. Claro, tengo un quiste sebáceo acá en la... Y bueno, y forma parte ya de... ¿no? Tampoco está tan mal y me lleva a pensar, a veces dice algo inteligente, muchas veces dice estupideces, según mi criterio de prosa oficial, de centralismo, ¿no es cierto? Pero siempre un cuerpo extraño estimula... Un cuerpo extraño adaptado. No es que el cuerpo se adapte, sino que el cuerpo es respetuoso. El cuerpo extraño es respetuoso, no ataca ni malgasta sus energías en ningún tipo de controversias. No quiere convencer a nadie. No quiere convencer a nadie, ni quiere formar nada distinto, ni quiere dividir, ni quiere separar. Está. Pero ¿cómo está? ¿En qué posición? Como decía Trías,
es una existencia en exilio y éxodo. Es decir, permanentemente, ¿no?, está fuera del lugar, ¿no?, y saliéndose y migrando, ¿no? Sí, de cierta forma nosotros con Trías habíamos construido una suerte de refugio en ese aspecto, ¿no? Exactamente. Nos encontrábamos para refugiarnos como cuerpos extraños, porque él se percibía a sí mismo también como extranjero en Cataluña, como extranjero en España, como extranjero con respecto al mundo filosófico constituido, y tampoco le interesaban exactamente los psicoanalistas, vamos a decir, convencionales, ¿no? Es decir, los oficiales no le interesaban la prosa, lo que llamamos la prosa oficial, no le interesaba, ¿no? ¿Y cómo fue el proceso, cómo fue el proceso de trabajo para armar el libro? Todas las conversaciones, las transcripciones, se iban encontrando, se registraban dentro de los seminarios. Ahí sucedió algo importantísimo que quiero destacar para subrayar la singularidad de este libro, ¿no? Cuando vamos a la casa descubrimos que hay una serie de recuerdos infantiles en él, pesadillas, sueños, fantasías, primeras experiencias sexuales, que él nos muestra cómo devienen en conceptos. Es decir, que hay todo un arsenal que pertenece, vamos a decir, a la estructura del inconsciente, que él nos va mostrando a lo largo de la conversación ese fin de semana, que se resuelven en conceptos, como si ciertas experiencias, hay una pesadilla que aparece varias veces comentada por nosotros en la conversación, él nos permite además intervenir en sus recuerdos infantiles, y esto sí creo que es algo verdaderamente inusual, ¿no? Que alguien muestre cómo elementos de su propio inconsciente realizan un trayecto a través del cual se vuelven conceptos, ¿no? Sí, y además encontrarse con dos personas como nosotros que no intervienen en términos de la vulgata, es decir, haciendo interpretaciones, porque acá hay una cantidad de datos amorosos, de su timidez, de sus experiencias sexuales, de su cierta cortedad de carácter, de sus tropiezos, que dan para decir las mayores estupideces psicoanalíticas que uno se le pueda imaginar. Hicimos caso omiso de todo eso. Hicimos caso omiso de eso y fuimos directamente a la ver qué lógica. pasaba, ¿no? En el sentido más lacaniano y más puro posible. Es decir, ¿qué tiene que ver el síntoma, pero en el sentido hondo y profundo que hace a esa personalidad, digamos, filosófica, la de Trías, qué tiene que ver el síntoma con su obra, ¿no? Que es la verdadera fuente de su obra? Y ahí no cabe ningún tipo de interpretaciones de que el beso con la señorita tal o la timidez con la niña cual. Para nada, ¿no es cierto? Este libro se prestaría a ese tipo de desarrollos, pero agarramos un camino que verdaderamente a él lo cautivó. Yo creo que eso sí, porque estaba sorprendido. Había en el libro se ven esos momentos de sorpresa, y me gustaría destacar también que en general se suelen hacer libros en el régimen de saber de circulación de nuestra lengua, donde los autores se ocupan de grandes autores europeos, mientras que aquí se da una escena en ese sentido de nuevo muy singular, que es que somos los tres contemporáneos. Claro. Es decir, no nos estamos ocupando... Larriera y yo nos habíamos ocupado durante años de Heidegger, por ejemplo, de Lacan y Heidegger. Yo me había ocupado muchos años de Lacan y Marx, pero acá estábamos realmente con alguien que estaba vivo, con nosotros, y que ofrecía sus experiencias y además el afecto que acompañaba esas experiencias. Para Trías el vértigo, no la angustia. Esa es su diferencia con una gran secuencia de la tradición filosófica. De hecho, escribió un libro magnífico sobre la película de Hitchcock, pero para él el vértigo es más importante que la experiencia misma de la angustia. Él nos ofrece, digamos, sus experiencias para que puedan ser escuchadas, pero, como lo ha dicho Sergio, no entramos en ninguna psicologización ni en nada de la vulgata psicoanalítica, sino que tratamos de dejarnos llevar por el modo en que la vida pasa al pensamiento, ¿no? Ese momento de rigor donde algo estrictamente que marcó a una vida se eleva, si se puede decir así, a la categoría del concepto, ¿no? Además, quiero acá hacer un elogio particular de la manera de ser de Trías, ¿no? Trías invitaba a esto, ¿no? Invitaba.
yo en mi caso, desde una posición de infinito respeto y distancia, ¿no? Pero por otro lado con una amistosa proximidad propiciada por él, ¿no? Era muy generoso en la manera de administrar el diálogo, de generar pensamientos, de interrogar, de dejarse interrogar, de aportar, ¿no? Entonces, eso también fue esencial en esa relación, considero yo. No sé si estás de acuerdo, Jorge. Sí. Bueno, y además, en el caso tuyo te involucraste con un aspecto ya muy propio de él, que es la música. Que es la música, sí. La intervención sobre Schumann, por ejemplo. Sí, que está reflejado acá en este, lo pusimos así, realmente. Me hizo, para mí la música siempre, es un problema muy psicoanalítico, es un problema también para analizar, ¿no? La música no era mi posición la de un melómano, ni la de un especialista, ni la de un, ¿no? Sino que la música estuvo siempre de fondo, empezando por los tangos de la infancia, donde en mi infancia solo se escuchaba tango por la radio, no había otro medio, ¿no es cierto? Y eso era permanente y constante, ¿no? Entonces, pero era un escuchar donde las letras te acunaba en tango, como decían, ¿no? Y ibas escuchando. Entonces, yo con la experiencia con Schumann, con Trías, rompí esa posición y realmente entré en otra manera de escuchar. Pude disfrutar de Schumann, no de la manera vulgar en que lo había realizado siempre como uno que escucha música, ¿no? Sino lo escuché especialmente. Y además pude aplicarle a Schumann la metodología de Trías, ¿no? Ir entendiendo desde su concepción del límite, ¿no? y la razón fronteriza que desarrollaba y esgrimía, ir entendiendo qué le pasó a Schumann, en qué momento estaba Schumann cuando hace su último brote, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido, para mí fue, como dice Jorge, ¿no? Fue una conmoción grande. Y a la vez íbamos escuchando no solamente a Schumann, sino músicas que se sugerían, que entraban en resonancia, etcétera, etcétera, ¿no? En definitiva, Sergio, a mí siempre nos interesó la locura y cuánta locura es capaz de soportar un ser humano. Y nos interesaba en ese aspecto ir a la filosofía del límite, porque después de todo la filosofía del límite era un modo de entender y pensar el problema de la locura. Les agradezco a los dos el espacio. El libro se va a presentar en Madrid, en Barcelona. Y en Buenos Aires. Y en Buenos Aires. Y en alguna provincia de Argentina también. Sí, claro. El coronavirus así lo permite. Sí. Bueno, gracias a todos y a todas. Nos encontramos en un nuevo capítulo de Punto de Emancipación. Gracias. Muchísimas gracias.